9 de la mañana, 17 minutos. Les damos la bienvenida al ministro de Defensa, José Bayardi, para conocer, bueno, cuál es la situación actual de las Fuerzas Armadas con todos los cambios que se han procesado y con todos los temas que se siguen poniendo en el tapete de la información un día y otro también. Y no puedo no empezar, sino es por preguntarle su opinión sobre esto que se conoció, que informó el semanario Subestada en las últimas horas del allanamiento a la casa de Gabazo, quien está con prisión domiciliaria y que todavía tiene documentación en su poder, a pesar de que hace años que está privado de libertad, sobre lo que ocurrió en la dictadura. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, me parece bien que un condenado, que si bien está teniendo prisión domiciliaria, fue condenado a 30 años de penitenciaría, tuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, y que aparece en un medio de comunicación nacional, en una larga entrevista, y expone materiales que él tiene guardado en su casa, tratando de fundamentar y de darle contenido a ese relato que él ha tratado de construir o que ha construido, dado que estuvo a bien exponer esos materiales. Yo creo que el fiscal no le correspondía, o sea, no tenía ninguna otra posibilidad que no haber ido a buscar esos materiales, a ver dentro de esos materiales si había alguno con valor para seguir el proceso de investigación de violaciones a los derechos humanos. Así que me parece muy bien lo actuado por el fiscal y me parece de orden la resolución de la jueza de haber habilitado dicho incautación, diríamos. Cabe preguntarse, podría ser hasta obvio pensar que tenía algún material en su casa. Sí. ¿Cuántas otras cosas hay guardadas en dependencias del Ministerio de Defensa que a pesar de búsquedas o de relevamientos no se ha terminado de develar esa información y de ponerla a disposición de la justicia en todo caso, ¿no? A ver, no, a disposición de la justicia se va poniendo todo lo que la justicia solicita, diríamos, ¿no? Aparte de eso, se ha ido procesando en el pasado y se sigue procesando ahora material que se le tiende a guardar en medios magnéticos, y eso que ya en el periodo, incluso cuando yo había estado anteriormente, se había estado procesando desde el inicio con la doctora Garruti. Los denominados archivos Garruti. Exacto, desde el inicio eso se terminó de procesar en el periodo que yo estuve como ministro, lo pasamos al Archivo General de la Nación antes de que yo saliera, ahora se está nuevamente procesando una enorme cantidad de material para difundirlo a la Secretaría que se relaciona con la investigación del pasado reciente, y de ahí seguramente, si se amerita llevar adelante o poner en conocimiento a el Poder Judicial, se procederá a poner en conocimiento del Poder Judicial. Esta es la etapa en la que seguimos trabajando, no se ha dejado de trabajar. Y las organizaciones continúan reclamando información, bien, ¿no? Y acusando que hay información escondida. A ver, yo creo que el papel de las organizaciones es eso. Yo he recibido en este mes que he estado a familiares, estuve conversando con ellos, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en esto y de que si hay indicaciones concretas nosotros no tenemos ningún problema en ir a los lugares donde se nos planteen concretamente, más allá de que seguimos tratando de, de poner a disposición de aquellos que han investigado esto, bien porque tienen un interés directo, personal o legítimo, o bien porque profesionalmente tienen ese trabajo, la documentación que tenemos. También en este tiempo también se incautaron los famosos archivos Castiglioni, ¿no? Que incautaron en su domicilio de un militar que tuvo alto rango y se había llevado para su casa muchos archivos. ¿Eso puede suceder en otros casos? Eso está dentro del Poder Judicial. Ese archivo está dentro ahora del Poder Judicial. Sí, eventualmente podría suceder, ¿no? En realidad, Castiglioni venía de familia que trabajaba en el ambiente de las investigaciones. Un tío estuvo en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y él mismo habría llevado adelante una acumulación de material extraído de, entre otros lados, de acuerdo a lo trascendido de la propia Dirección Nacional de Inteligencia de Estado, en la que tuvo una responsabilidad en la que en la etapa de rango de la responsabilidad de grado se lo vinculó al manejo del archivo, Ministro, de la propia unidad. La salida y las polémicas que se generaron a partir de lo que fue la destitución
del ex comandante en jefe Guido Manini Ríos, la posterior designación de José González y la destitución de González por haber participado en los tribunales de honor. Y bueno, todo lo que se dio luego con la asunción de Feola al frente del Ejército Nacional. Se generaron dichos de militares retirados. ¿Cómo está la relación hoy del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas? ¿Se ha logrado recomponer en lo inmediato ese resquebrajamiento que aparentemente, según se presentaba por muchos actores frente a los medios de comunicación? A ver, para separar la respuesta. Mi posición con respecto a los dichos de los militares retirados, esto no es de ahora, aclaro que en la anterior oportunidad también, el militar está retirado, está retirado. ¿Está bien? Mi problema es con los militares que están en activo, independientemente de que el militar retirado forma parte de la reserva, Lo que el militar que está retirado no debería complicarle la vida al que está en activo. Esto quiere decir varias cosas. Yo creo que en una parte ya también le complica la vida porque muchas veces condiciona, sobre todo particularmente adentro del ejército, por los vínculos de familiaridad que hay adentro del ejército. Mucha familiaridad. Mucha familiaridad hay adentro del ejército. Muchas veces los militares retirados o los más antiguos condicionan, ¿está bien?, la lectura de la realidad que pueden hacer los más jóvenes. ¿En qué sentido la condiciona? En que si hubiera una lectura, que como yo creo que es la que debería haber, que tuviera por parte de un militar, tuviera la suficiente crítica y profundidad sobre lo que fue en el pasado, el accionar de algunos hombres, particularmente los mayores, no es por un problema de género, sino que era mayormente hombres los que se acercaban a los cargos de conducción de la Fuerza Armada. Ese accionar, en realidad, horadó el honor del Ejército, de las Fuerzas Armadas, por las cosas que toleró y por las cosas que llevó. Esto, que lo debería, en mi opinión, debería decirse hoy, también muchas veces está condicionado por los vínculos de familiaridad que están adentro y que implicaría romper una vida relacional, no solo la de uno, sino la también de su contexto familiar. ¿Aceptar eso a los de hoy? No sé si les cuesta aceptarlo, yo creo que es parte de la realidad, ni yo lo digo en forma exculpatoria por los que hoy no asuman esa responsabilidad. Parto de la base de que esto es una realidad fáctica, de hecho, que se da en que esos vínculos de familiaridad, no es que cuando yo diga, si yo fuera militar en actividad y yo dijera todo lo que tendría que decir del accionar crítico de los mandos del pasado, me afectara solo a mí, sino que va a afectar mi contexto familiar en general, porque en realidad mi suegro, mi primo, en fin, lo que fuera. Entonces, eso es un tema. Razón por la cual los retirados deberían, en algún caso, si tuvieran la suficientemente responsabilidad y tuvieran vínculo de familiaridad, deberían liberar y que hagan la lectura del contexto actual, desde el contexto actual que entiendan necesario sobre el pasado. Por lo cual no me meto en los retirados. Yo tengo un dicho que no pretende ser ofensivo, porque yo estaba retirado y tenía una tarea muy agradable, que era ayudar a cuidar a unos nietos y una nieta particularmente, nieta directa, así que a veces digo, no, el retirado tiene que ir a cuidar nietos y ayudar. No lo digo en forma ofensiva, yo mismo lo estaba haciendo. Así que, entonces, hay que tener esa capacidad de no entrometerse una vez que uno pasa a la situación de retiro en el escenario de los que están en actividad. ¿Y la relación con la fuerza activa? Yo creo que la relación con la fuerza activa es una relación en ese momento absolutamente normal. ¿Bien? En realidad, la normalidad adentro de esto es que el mando superior que integra el presidente con el ministro o el Consejo de Ministros es el mando superior de las Fuerzas Armadas y en el contexto de la Constitución y de la ley, la subordinación al mando superior no puede estar en cuestión, en el marco de las órdenes o indicaciones que se den respaldado en la Constitución y las leyes. Y esta es la dinámica de relacionamiento que tiene que haber. Si hay mayor o menor cercanía, mayor o menor grados de amistad personal, mejor. Pero no vinimos en este escenario para hacer amigos, aunque tengo amigos militares, aclaro. No vinimos de este escenario a ser amigos, sino que vinimos a tomar lo que es parte de la conducción, la responsabilidad de la conducción política de la Fuerza Armada, con un objetivo claro, que es el que no puede ocupar el centro del escenario tensiones de los militares con el sistema político. Porque cuando hay este escenario de tensiones de los militares con el sistema político, todo el mundo,
¿no?, termina poniendo atención de qué está pasando. ¿Y no tensiona, por ejemplo, que el presidente Vázquez mande veñas de destitución al Parlamento y que el sistema político decida la suerte de esos 4 generales hoy? No, porque eso es parte de lo que determina la Constitución y la ley. La Constitución dice, ¿está bien?, que es potestad del Ministerio, del Poder Ejecutivo, ¿está bien?, y una ley del año 2013 que para aumentar las garantías en lo que tiene que ver con la renovación de un oficial general que necesita venia para asumir, venia del Senado, para asumir al rango de general. Al rango de general, ¿está bien? Si hay que pasar a retiro a ese general que tiene venia antes de su tiempo, en realidad se necesite venia también para destituirlo. Parece de lógica la norma, esa norma existe y en el marco de la Constitución y de la ley, que es lo que yo siempre pongo por delante, no debería haber tensión. Aunque usted pretenda que esas tensiones no trasciendan, probablemente están y van a seguir estando porque se está procesando por otro lado la ley orgánica militar. ¿Cuál es el ánimo actual? Porque cuando ha generado tensión, a ver, internamente. Y que se debe mantener también, claro. Por eso mi pregunta. No digo que no. Lo que trato es a veces cuando relativizo. A ver, cuando uno decía, bueno, acá hubo una crisis, no, crisis institucional no hubo. Yo viví crisis institucional en mi juventud, y diríamos, eso sí era crisis institucional. Crisis institucional no hubo. Que haya habido tensión y que estas cosas tensionen, está bien, porque tensionan en cualquier colectivo que muchas veces tiene que enfrentar determinadas decisiones que no comparte, muy probablemente. Y si no las comparte, en realidad es un colectivo que no tiene sindicato, que no tiene que tener, en mi opinión, ni debe tener sindicato, y que no comparte esto. Muy bien. Independientemente de que no se comparte, son decisiones que se van tomando. Está el tema de la venia de destitución, que puede pasar que el Senado las vote, puede pasar que el Senado no las vote. Si al día de hoy aparentemente no hay. Está bien, si el Senado las vota, y si no las vota, no las vota. Muy bien, así es la ley de juego. Muy bien, nosotros no nos vamos a tensionar con el Poder Legislativo. ¿Y qué pasaría si no se votan esas veñas? Nada. ¿En qué situación quedan esos generales? Quedan en retiro, pero... No quedan en retiro, no. Ellos van a pasar a retiro cuando tengan que pasar a retiro, cuando corresponda. No van a necesariamente pasar. ¿Pero vuelven a retomar tareas de generalato? En realidad no han estado suspendidos sus tareas ahora. Los 4 oficiales generales que se pidió la venia para el pase de la situación de retiro no han salido de sus tareas adentro del Ejército, son oficiales del Ejército, o adentro del Ministerio de Defensa, porque uno de ellos está en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Así que, en ese sentido, no ha habido, ni hemos tenido tensión, y yo me relaciono con ellos en lo que tiene que ver con la gestión cotidiana, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de sanidad. Ahora la otra pregunta era la de la ley orgánica, diríamos. También la ley orgánica es un tema que obviamente hay cosas que adentro de la ley se pueden compartir y hay cosas que adentro de la ley los militares no necesariamente comparten. En eso ha habido un proceso de consulta, yo tengo muchos puntos que me fueron transmitidos porque yo no estuve en la redacción. Asumí cuando ya el proyecto estaba en el Parlamento. Estuvo acá Marini Ríos cuando todavía estaba en actividad diciendo que no habían sido consultados, que no habían sido convocados por el Parlamento. No, por el Parlamento no. Y por el Parlamento no van a ser autorizados por mí a que se comparezca. ¿Por qué? ¿Continúa con la idea de Menéndez usted que al Parlamento va el poder político? No, pero no tengo ninguna duda. Y ahora puedo decir por qué, no tengo ninguna duda. En realidad, fueron consultados a la hora de hacerse la ley. Hay cosas que en realidad ellos no comparten adentro de la ley como está planteada, ¿está bien? Pero si el Poder Político decidió que este es el proyecto que se comparte por parte del Poder Ejecutivo y lo envió, será el Poder Político el que tendrá que resolver si comparte los mismos lineamientos que tiene o que tuvo el Poder Ejecutivo o no los tiene. Esto está en el Parlamento, veremos qué pasa en el Parlamento. ¿Por qué no desde el punto de vista? ¿Por qué no consultar a que las comisiones parlamentarias tomen la opinión de los militares? No, porque hay una cosa que son las consultas técnicas y hay otra consulta que son las cuestiones políticas. Yo estuve, a pesar de no haber estado relacionado en la ley, estuve ahora en el Parlamento y vamos a ponerle un tema, el número de oficiales generales y el número de oficiales superiores adentro del Ejército, ¿no? El proyecto dice 13 oficiales generales y dice 145 oficiales superiores, o sea, coroneles, generales y coroneles. Y a su vez yo dije esto, que para el Ejército significa una disminución de 3 generales y una disminución de, en fin, casi 50, 40 y pico de coroneles, en realidad no es compartido por el Ejército. El Ejército quiere tanto y cuánto. Están las actas, o sea, yo no tengo problema en transmitir las cosas que se me han dicho. Lo que no quiero, ¿está bien?,
es que haya alguna valoración de naturaleza política por parte de los militares que estén en actividad que enfrente a las decisiones del mando superior, porque cualquier manifestación política que se haga, que sea disonante con la que tiene el mando superior, ¿ven? Yo con ustedes como periodistas, si reciben a una valoración que saben que puede encontrarte político con lo que piensa el ministro, lo primero que van a hacer después de haberla recibido es venirme Señor ministro, a preguntar a mí. Claro. Claramente. Sí, sí. Entonces, si vamos a estar en oposición... Pasó con la asunción de Feola mal o bien, ¿no? Está bien, pero yo no contesté nada sobre lo que dijo. Yo hablé con el Usted actuó inmediatamente. Con el general Feola. Entonces, yo digo, en ese plano, lo peor que puede pasar es que un comandante encuentre que está en punto de tensión con el ministro. Porque como yo lo he planteado también a los oficiales generales, si acá hay una disonancia de naturaleza política entre un comandante de la fuerza y el ministro, recuerden que el ministro estaba de licencia, por lo cual no tiene problema, estaba jubilado, no tiene problema de volver a la jubilación, pero si hay un problema político entre un comandante y el ministro seguramente se va, pero antes se va a ir el comandante. Esto es ley de juego. Pero, a ver, es como para proteger que no tenga que enfrentar la violencia de que una tensión termine sacándolo del escenario. ¿Qué piensa usted de los tribunales de honor? ¿Hay que mantenerlos o no? A ver, como estaban planteados, como venían históricamente, no. Ahora, que tiene que haber un tribunal de ética y de conducta militar que juzgue, no aquellas cosas que son juzgadas por la justicia, por la esfera jurisdiccional, sea la esfera jurisdiccional propio del poder civil, del poder judicial civil, o sea la justicia militar. Esto es esfera jurisdiccional. Después hay otra esfera que es la de sancionatoria administrativa. Acá hay un poder disciplinario administrativo que se ejerce adentro de las Fuerzas Armadas. Y después hay, o debe haber, en mi opinión, respondiendo a la pregunta, un marco que refiera al análisis de la conducta ética y de la conducta militar que no haya tenido que ver con temas que deben ser abordados por la justicia civil o por el poder administrativo sancionatorio que existe. En este plano, en mi opinión, tiene que existir, como existe en algunas otras profesiones. Yo vengo de una profesión en la que existe, ¿no? En realidad hay un código de ética, hay tribunales de ética. Un colegio ético. Y eso es el colegio médico, ¿no? Colegio médico. Hay un código de ética, hay un colegio médico y adentro del colegio médico hay tribunales de ética y esos tribunales de ética pueden determinar, ¿está bien?, que al sacarme la colegiación yo no puedo ejercer la medicina. No la ejerzo, aclaro. Pero lo que estoy diciendo que es una profesión en la que hay aspectos que tienen que ver con el deber ser, ¿está bien?, que yo creo que está bien que sea juzgado en tribunales, que hoy estamos discutiendo con algunos, bueno, pero los tribunales o no, claro, a veces hay palabras que tienen, ¿cómo se llama? Hay palabras o denominaciones que tienen mal gusto, ¿no? Entonces habrá que ver la forma en la que se expresa, se les denomina, pero que tiene que haber un marco referencial que analice la conducta que no sea potestad de ser analizada por el Poder Judicial ni por el Poder Sancionatorio Interno, no tengo duda. ¿Y por qué no tengo duda? Porque el poder en las circunstancias críticas de un militar para dar una orden puede ser incluso dar una orden en que esté en juego, cuando la da, sabe el que la da y el que la recibe también, que esté en juego la vida. Entonces, dar una orden en esas características necesita tener un peso muy importante, quien la dé, para que se pueda, en fin, no dudar ni un instante en la hora de cumplirla, ¿no? Hay muchos integrantes de la fuerza política que usted integra, el sector de Casarán, de la senadora Constanza Moguera, claramente son los principales exponentes de esta idea. Es que habría que redefinir todo el rol de las Fuerzas Armadas y repensar, en realidad, qué Fuerzas Armadas queremos o si efectivamente se necesita Fuerzas Armadas en el país. ¿Usted qué piensa al respecto? A ver, cuando dijo repensar, pensé que seguimos hablando en el tema tribunales. Yo creo que también otra cosa que hay que repensar es cuál es el código de conducta y de ética, ¿no? No el que está en el 85, que dice cosas que ya están demasiado pasadas. Usted dice ayornar también el código ese. Sí, porque hoy hay cosas que ya se están expresando en la realidad de las propias Fuerzas Armadas, a su interior, ¿no? Ya hay leyes que han habilitado relacionamiento
Sí, hay relacionamientos que han cambiado definitivamente del 80 y pico hasta totalmente. Y hoy las Fuerzas Armadas lo han asumido, a veces uno en realidad no lo tiene tan así. Han asumido, por ejemplo, el tema de las normas del matrimonio igualitario y la eventualidad del matrimonio homosexual, así que no hay ningún problema, que estas cosas han ido ganando espacio. A veces hay cierta sensación afuera que no se mira esto. Incluso en algunos casos yo me he sorprendido ahora al llegar por avances que se han dado en este plano. Ahora vayamos al otro tema. La redimensión de las Fuerzas Armadas, creo que sí. A mí me dicen, ¿tiene que redimensionarse las Fuerzas Armadas? Sí, yo creo que tienen que redimensionarse. ¿Está bien? Hay una primera discusión, Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no. En esta primera discusión, porque en el último caso es Bosa esa discusión. Sí, claro. Yo estoy en la línea de Fuerzas Armadas sí, punto primero. Hay otros compañeros que pueden estar más allá de la forma en que la pinten, en Fuerzas Armadas no. Muy bien, Fuerzas Armadas sí. Que hay que redimensionar el papel de acuerdo a las definiciones que se han ido tomando. Yo fui uno de los redactores y impulsores de la ley Marco de Defensa Nacional. En la ley Marco de Defensa Nacional se rompe gran parte de la doctrina elaborada de la época de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, nunca acabamos con esto. No, desde el punto de vista doctrinario hemos avanzado y mucho, hay que saber leer. Hay compañeros que saben leer un poquito menos, en mi opinión. Unos cuantos han mencionado la doctrina de la seguridad nacional. Por eso digo, pero hay que saber leer. Hay que saber leer. Porque la ley 18.650 rompe con elementos doctrinarios, define claramente cuáles son las misiones, cuál es la misión de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con la defensa de intereses estratégicos, ¿está bien?, de el país, que tienen que ver no con los valores en abstracto, sino que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la integridad territorial, con sus intereses estratégicos. Entonces, ahora, a la hora de cumplir esa misión, porque las Fuerzas Armadas son el componente militar de la defensa, o sea que la defensa no solo queda restringida a lo militar, sino que son el componente militar de la defensa, a la hora de definir las misiones de ese componente militar, yo creo que todavía nos falta mucho. ¿Qué quiere decir que nos falta mucho? Quiere decir que hay que definir con más precisión cuál sería, ¿está bien?, la estrategia global en materia de defensa a la que el país apostaría. Y a partir de ahí hay que definir qué cantidad de cuadros militares. El componente militar de la defensa no solo va a implicar a la hora de ponerlo en juego al estamento militar, va también necesariamente ante una ocupación del territorio, que no está planteada ahora, ni mucho menos, pero como hipótesis va a implicar también al componente civil y al papel que pueda... ¿Reservistas? No solo reservistas, voluntarios. Voluntarios. A ver, si acá, cualquiera de nosotros, ¿no? Supongamos que hay un país que nos invade, estaríamos dispuestos, supongo, a arriesgar en defensa de nuestra soberanía. Bueno, para eso hay que desarrollar las capacidades también de ese componente civil y para eso hay que tener claro cuál es la logística necesaria para llevar adelante un proceso de defensa de estas características. Temas que yo creo que todavía falta mucho por discutir, no solo al interior de la fuerza política, sino al interior de la fuerza política e interior también de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? En estos cambios que usted plantea estratégicos, ¿está incluido el cambio el modo de crear, digamos, y de sostenerse las Fuerzas Armadas que según varios analistas, luego de los últimos sucesos con la salida de Marini Ríos, y etcétera, hablaban de que el ejército es como una casta independiente, ¿no?, que se considera a sí mismo separado del país o de la sociedad, como que tiene misiones propias y por lo tanto se siente más fácilmente atacado de afuera y como si no estuviera al servicio de los ciudadanos. Y esa reflexión, diríamos, que encierra la pregunta, la he venido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿En qué sentido? En el Uruguay, ¿ven?, en realidad el tema de la defensa, podríamos ver incluso hasta por qué en términos históricos, pero en el Uruguay el tema de defensa ha estado alejado del escenario civil en general y de la sociedad en general. Incluso ha estado alejado, siendo el Uruguay, teniendo el Uruguay una historia del siglo XX desde el punto de vista universitario muy prestigiosa, ha estado alejado del debate académico también. Uno no encuentra durante el siglo XX grandes debates sobre el tema de la defensa. Entonces ha habido cierta abroquelamiento del estamento militar y de separación entre el estamento militar
y la sociedad. Pero ojo que ha sido evolutivo y que hablar que ha quedado profundizado durante la década del 70 con la dictadura, ¿no? Y se señala que ese modelo se sigue perpetuando en el modo de educación y de inducción que tienen las personas nuevas que se suman a las filas, ¿no? Yo creo que la parte de educación tiene un componente importante en el cual hay que tratar de lograr un grado de compenetración más firme con la sociedad civil. Pero yo voy a poner un ejemplo, no de ahora, del año 2009. En el año 2009, cuando yo subí al ministerio, llamé a una autoridad de secundaria y le dije que quería que el liceo militar, ¿bien?, estuviera incorporado a la lista de liceos públicos que los docentes pudieran elegir en las materias que no necesariamente sean militares. Lo que me parecía un avance, o sea, acá va a estar garantizada la libertad académica, puede enseñar la materia que tenga con el mayor de libertad académica, si hay que cumplir las normas de disciplina que el estamento tiene, ¿no? Si hay que estar a las 8 al empezar la clase, hay que estar a las 8 al empezar la clase, si no van a recibir sanciones económicas, si los jóvenes se levantan y le dicen buenos días, señor profesor, o buenos días, señora profesora, en realidad dicen buenos días, señor profesor, y buenos días, señora profesora. No es que, no, siéntese, no, ni me saluden. No, hay normas que hay que cumplir, pero yo estoy para que esto se elija en las materias que curricularmente no son militares acá. La primera respuesta que recibí es, no, Pepe, ni te metas, no te compliques, porque nos complicás la vida con eso, ¿no? También había una situación del lado del instituto académico, cuando yo estoy convencido, cuando empiecen a ir docentes y entiendan que llegan y dan clase a las 8 de la mañana, tienen sus 45 minutos y que el nivel de clase va a ser abordado particularmente para dedicarse totalmente a la clase, voy a tener que sacar a los que... Va a ser supernumerario los que quieran elegir, ¿también? Porque va a tener condiciones distintas. Entonces, hay esto que es el aislamiento, es un aislamiento que es recíproco entre sectores de la sociedad que siempre han tenido una situación distante, de compenetrarse poco con los temas de defensa, porque en la evolución creo que fue así. Y es una cosa de las que hay que vencer en toda la parte que tiene que ver con la formación y la educación. Y estamos en el debe. Tenemos una infinidad de temas para preguntarle, pero se confirmó que en las elecciones nacionales va a haber un plebiscito sobre la campaña que impulsa el senador Larrañaga, la campaña de Vivir Sin Miedo, que incluye la creación de una Guardia Nacional con componentes o apelando, digamos, a la fuerza. ¿Qué opina? Hay cosas que a mí me parece que volvemos a discutirla, somos como el perro atrás de la cola, ¿no? En realidad se habían generado vacantes para que fueran llenadas con personal, se sacaron vacantes en el periodo presupuestal anterior para que se llenaran con esto y en realidad algunas se llenaron y otras no. O sea que el tema central de la discusión es si el militar debe cumplir funciones policiales, ¿está bien? Y el militar no debe cumplir funciones policiales. La función militar es una cosa, la función y la misión militar es una cosa y la función policial es otra. La función policial es tener la capacidad de prevenir, primero de disuadir, de prevenir, de reprimir. ¿Está claro? Esta es una función en la que hay que tener mucho grado de interrelación para la convivencia social, porque el individuo además muchas veces trabaja solo, a lo máximo trabaja en grupo de 2. ¿Está bien? Esta es la realidad. La función militar es otra. La primera línea de capacitación del militar es prepararse para matar o morir. A ver, me explico. Punto primero. Punto segundo, trabaja en una cosa, en lo mínimo unidad es una sección, que podrá ser de acuerdo a las dimensiones de la Fuerza Armada del mundo, con un número determinado, un colectivo, que tendrá un mando y que tendrá efectivos. El mando manda, los efectivos cumplen. No tienen mucha posibilidad de discernir, porque la misión es enfrentar a un enemigo. La función de policía no es enfrentar a un enemigo, es enfrentar a un ciudadano que se desvió de lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, y tratar de disuadirlo. Entonces, este tema, que no se termina de entender, que hay funciones que son distintas, es un tema en el que en realidad si uno le pregunta a un policía, estoy hablando una cosa, a un policía y a un militar cómo actuaría en determinadas formas, en determinadas circunstancias van a estar por formación actuando de manera distinta. Esto los militares lo tienen claro y no quieren cumplir funciones policiales. En la medida en que se apela en estas circunstancias a las situaciones simples, que en mi opinión son demagógicas, para entrar en la cabecita de la gente a través de la televisión con soluciones fáciles. Acá si ponemos el componente militar en la calle para dar seguridad, arreglamos todo. Mentira.
En Río de Janeiro, con el gobierno, cuando se sacó a Dilma Rousseff del gobierno y vino el gobierno de Temer, se puso a las brigadas militares a la situación de seguridad en Río, y Río, lejos de mejorar, agravó la situación. Agravó la situación. ¿Está bien? Y no solo agravó, sino que hace poco tiempo tuvimos a unos militares que iban a parar a un automóvil, ¿no? Y le metieron 80 tiros al automóvil que iba con una familia adelante. Por lo cual es demagógico y queda bien para la tribuna y ver si se puede arrastrar algún voto. Ministro, tenemos una infinidad de temas para conversar con usted. El tiempo es agotado, le agradecemos mucho la participación. A cuenta, además, en el final, ¿es más fácil criar nietos o soldados? O dirigir el Ministerio de Defensa? Depende de los nietos. Pero yo, ojo, cuando uno cría nietos ayuda, ¿no? En realidad puede malcriar también. Gracias, ministro. Vamos. Cerramos la entrevista por acá.